Hola, buen día. En esta oportunidad vamos a estar hablando de una enfermedad que es la hemofilia y cómo podemos hacer para que esta enfermedad genética pueda no ser transmitida a la descendencia. Estamos con la doctora Carlota Luchini. Carlota es nuestra coordinadora del programa de diagnóstico genético preimplantatorio, es decir, del diagnóstico que se puede realizar en los embriones para confirmar la normalidad o anormalidad de los mismos y actuar en consecuencia. Hola Carlota. Hola doctor. ¿Todo bien? Todo bien. A ver, contanos qué es la hemofilia. Bueno, la hemofilia es una enfermedad hereditaria que está ligada al cromosoma X. Los hombres están enfermos y las mujeres son portadoras. Contanos, porque la gente no sabe qué es los cromosomas sexuales. ¿Cromosomas cómo es? Sexuales. Tenemos el cromosoma X y el cromosoma Y, ¿sí? Esta enfermedad está ligada al cromosoma X. O ¿sí? sea, los hombres somos XY. Los hombres son XY y las mujeres son XX. Entonces, esta enfermedad está ligada al cromosoma X. Exactamente, está ligada al cromosoma X. O sea, si la mujer que es XX la puede mujer tener... va a ser siempre portadora, en el caso O sea, de va a tener hemofilia, uno de los X afectados. Uno de los X va a tener afectado, pero el otro hay como un juego ahí de los X, entonces las mujeres van a ser siempre portadoras, no va a haber mujeres enfermas. Hay un porcentaje que puede tener algún déficit de coagulación y eso hay que tenerlo en cuenta en los casos de los partos o en los casos de cualquier procedimiento para agregar factor cuando haga la cirugía de lo que sea. Y el hombre que tiene XY no tiene la compensación del segundo X normal y por lo tanto va a tener la enfermedad. Exactamente. O sea, uno puede ser portador, las mujeres, o el hombre siempre va a tener la enfermedad si es que lo tiene. El hombre o es sano o está enfermo, pero no va a ser portador. O sea, la hemofilia es la alteración de un gen que está alojado en el cromosoma X. Ahora, el diagnóstico siempre uno tiene que tener algún antecedente de algún pariente con hemofilia para tener la hemofilia o ser portadora, o puede aparecer de nuevo en algún momento. En la mayoría de los casos es hereditaria, pero hay un porcentaje, y no es menor, que se da de novo, o sea que aparece de golpe la sin ningún antecedente en la familia. Ahora, a nosotros que nos consultan porque quieren tener un hijo, cuando vos ves un paciente o una paciente con estas características, puede ser que venga un hombre teniendo la enfermedad o puede venir una mujer siendo portadora de la misma. Sí. O sea, siempre van a saber y nos van a consultar ya sabiendo que quieren ver cómo se puede manejar para no tener en la descendencia el problema. Exactamente, los casos por lo menos que yo vi ya venían con antecedentes familiares importantes. Ahora, a vos se te presenta alguien... Ya venían con diagnóstico las pacientes. Ahora, si se viene alguien con diagnóstico de hemofilia, ¿cuáles son las posibilidades que se le pueden brindar para tratar de que no tenga la enfermedad la descendencia? Y lo ideal es hacer el estudio de la mutación directamente, porque antes se hacía el sexado del embrión porque no teníamos las herramientas para ver la mutación directamente. Haciendo un sexado como hacíamos antes, solamente sabíamos el sexo del embrión y de acuerdo al sexo transferíamos o no. Entonces ahí dejábamos de lado los embriones masculinos sin saber si estaban sanos o enfermos. Hoy con la técnica de NGS o con PCR lo que podemos hacer es ver directamente la mutación y después transferir los embriones que no la tengan o que sean portadores, pero sí evitar transferir embriones enfermos. O sea que vos podés ofrecer dos opciones, una ir por el sexo y si vas a hacer el sexado de los embriones vas a transferir embriones del sexo femenino. Claro. Y con eso como mucho va a ser portadora y a veces ni siquiera portadora. Y no vas a transferir los varones porque el varón puede llegar a tener la enfermedad. Claro. Ahora, lo ideal para cortar el problema en la descendencia, porque si vos la haces por el sexado y nace una mujer portadora, cuando el día de mañana quiera tener un hijo, va a tener que consultar para tratar de hacer algo para... Solucionaríamos el problema de fondo.
Entonces, si evitamos un enfermo, pero no estamos sacando la enfermedad. O sea, si vos vas por el gen, ya podés cortarla y asegurar de que el hijo no va a tener, ni va a ser portador, ni va a tener un problema el día que quiera tener un hijo. Exactamente, ahí se radica de la familia, o sea, nace un chico sin la mutación y después el día de mañana que quiera tener hijos, no tiene la mutación, ya se radica la enfermedad de la familia. Ahora, esta enfermedad no es muy... Son familias que tienen antecedentes pesados, claro. En el caso de las hemofilias severas son pacientes transfundidos y en otra época estos pacientes morían de HIV, hepatitis C y otras. Claro, que fuera, o sea, morían de HIV por contaminación, como ocurrió con las transfusiones, porque necesitan en muchas oportunidades transfusiones por el tema de las hemorragias. Claro. Ahora, cuando a vos se te presenta un caso, vos tenés una mujer que te viene y tiene el antecedente o es portadora y tiene 40 años, no es lo mismo que si tiene 30 años. No es lo mismo. Acá lo que es importante para hacer el diagnóstico genético preimplantacional es tener una buena reserva ovárica y tener una buena llegada a blastocisto, es decir, embrión de día quinto, para que los biólogos puedan biopsiar y tener varios embriones para estudiar, ¿no? Entonces, no es lo mismo una paciente de 34 años o de 30 con buena reserva ovárica que una paciente de 40 años donde la reserva ovárica está más disminuida, entonces no es lo mismo ahí la cantidad de óvulos, no es lo mismo la llegada a blastos, y además con las técnicas de ahora también se hace, o sea, se estudia la mutación y también se estudian los 46 cromosomas. Ahora, cuando te viene alguien que tiene posibilidad de responder bien a la estimulación, o sea, te dicen los pacientes, me gustaría, porque una cosa es ir por el hijo, eso es un hijo. Y hay parejas que dicen, bueno, yo quiero tener un hijo y no quiero tener más. Y otras parejas te dicen, me gustaría tener 3 hijos o me gustaría tener 2 hijos. O sea, ¿cómo contemplás eso cuando haces el estudio genético de los embriones, por ejemplo, y te encontrás con que tenés un solo embrión normal, es decir, que no es portador del gen de la hemofilia, y la pareja le gustaría tener más hijos y, por ejemplo, tiene 33 años. Vos sabés que su segundo hijo lo va a estar buscando con 35 o 36, que su reserva ovárica, que es tan importante para poder hacer estudios genéticos de los embriones, es decir, se le puede plantear, mira, tenemos un embrión, ¿por qué no acopiar, sumar algún embrión más para tener criopreservado y nos aseguramos las posibilidades del día de mañana de tener un segundo o un tercer hijo? ¿Eso se contempla en las consultas? Sí, claro, se contempla y además es re importante tener varios embriones para estudiar. Hay veces que, bueno, uno se queda corto, o sea, hay pocos embriones o hay 1 o 2 y estas enfermedades no dan embriones siempre normales. De hecho, en el caso de las mujeres que son portadoras de hemofilia, en el caso de que tengan embriones mujeres, tienen un 50% de chance de que sean portadores, y en caso de que los embriones sean masculinos, tienen un 50% de tener varones enfermos. Entonces, cuanto más embriones tengamos para estudiar, mejor. Entonces yo creo que a los 34 o 32, con un embrión nos quedamos cortos. Siempre es importante tener más, y más en el caso que desean tener más hijos. Porque aparte vas a buscar no solo el gen, sino vas a buscar la alteración que se puede encontrar en los cromosomas, ya sea en cantidad o en estructura. Entonces ahí le vas a sumar que por ahí no tiene el gen, pero que es anormal por otra cosa, alguna trisomía, la más frecuente del par 21, y entonces ahí también te vas a quedar con más embriones que no son normales. Claro, entonces cuanto más embriones tenga para estudiar, mejor. Y otra, cuando usted mencionó lo de la paciente de 40 años, bueno, uno también, por lo menos yo en el consultorio, creo que es lo que hacemos todos, ir a la estrategia que más conviene. Por ahí si tiene 40 años, la reserva ovárica está muy disminuida y la mujer es portadora, bueno, ahí sí también pensar en el cambio de gameta, ¿no? Y de ir a la ovodonación. Claro, que es mandatoria porque no vas a tener una buena respuesta ni siquiera para hacer un in vitro por ahí sin estudio genético de los embriones. Porque uno ve pacientes que dicen, porque tengo 38 años, me voy a hacer o me quiero hacer estudio genético de los embriones, pero todo va a depender
de qué respuesta vos tenés, porque tenés que tener embriones aceptables para poder estudiarlos, porque si no estás arriesgando un embrión dudoso en cuanto a si tiene potencial de seguir su evolución o no, y lo estás sometiendo a la biopsia, a la criopreservación, a la descriopreservación para transferirlo. O sea, vamos a ver el testimonio hoy de Lucía, que tuvo a Ulises, junto con Fernando. Así que yo creo, que los testimonios es quizás lo que mejor representa todo lo que hacemos, porque hablando con los pacientes, uno ve las fotos que son las consultas que nos hacen. Después cuando el paciente viene y te trae un testimonio o te escribe una carta, que ya las cartas no existen más, pero en otra época sí, te traían una carta escrita con letra prolijita como para que se entendiese. Después vino el mail y toda la cosa que tenemos al día de hoy. Entonces ahí ves la vivencia, pero cuando escuchás los testimonios en vivo, ahí decís, poniéndote del lado del paciente, la pucha, todo lo que hicieron para poder llegar a lograr el objetivo, cosa que no siempre se hace, pero que en esta oportunidad se logró. Así que yo creo que el testimonio de Lucía va a ser muy, muy importante para esto tan bueno que es poder saber cómo son los embriones antes de transferirlos, que no es privilegio de todas, es de algunos, pero que para los que se puede lograr realmente es algo fantástico. Sí, así que yo creo que el caso de ella es el caso ideal, porque ella tenía antecedentes en la familia de una hemofilia severa, y bueno, se transfirió un embrión varón y sano, o sea, erradicó la enfermedad que realmente era severa en su familia. Ahora ese chiquito, cuando sea grande, no tiene que hacer diagnóstico genético preimplantacional, no va a ser un chico enfermo, que se tenga que andar transfundiendo con hemartrosis y otras cuestiones que hacen a la enfermedad, ¿no? Se logró el objetivo de Máximo, gracias a Carlota. Y a todo lo que está atrás de Carlota. Sí, obvio, todo, la secretaria que la atendió, los biólogos que biopsiaron, ustedes, etc. Bueno, seguimos con Lucía ahora. Bueno, Lucía, vos sabías tu diagnóstico, ¿sí? Sabías que ibas a hacer el diagnóstico genético preimplantatorio. ¿Y por qué elegiste Altus? Lo elegimos porque hicimos un par de consultas en otros lugares y bueno, cuando fuimos fue una sensación, fuimos y nos transmitió seguridad, que era un lugar con mucha trayectoria, que había casos, en mi situación, que había un caso de otra persona con hemofilia que también lo había podido llevar a cabo, que había tenido su hijo. Entonces, nada, nos transmitió seguridad de que era posible en este lugar, que valía la pena intentarlo en este lugar. Bueno, Carlota, ahora que vos me preguntaste a mí, te pregunto a vos, ¿qué sentiste cuando fuimos como médico? Bueno, lo primero que sentí es un poco de miedo de que no salga, como creo que nos pasa siempre, porque la posibilidad nunca es del 100%, ¿sí? Después teníamos 2 embriones. También ahí sentí miedo de que no, creo que lo mismo a ustedes, sí. De no llegar a un resultado, de no tener un embrión para transferir. Y bueno, después cuando se embarazaron, mucha alegría.